Mi esposo perdió mis ahorros de 40,000 pesos en juegos de póker ilegales y, cuando le pedí explicaciones, me exigió más dinero para cubrir sus deudas. Me negué, y eso lo descontroló. En un ataque de furia, me agarró del cabello, me ató a una silla y me arrojó agua salada antes de dejarme allí, sola y aterrada. Tenía miedo, pero sabía que no podía dejar que él ganara. Al día siguiente, ideé un plan. Él no tenía idea de lo que le esperaba, pero estaba decidida a darle el susto de su vida. Mi nombre es Isabella Grant, y nunca imaginé que mi vida terminaría así. Tengo 32 años y vivo en Austin, Texas. Soy maestra y tengo un hijo maravilloso, Ethan, que ahora tiene 6 años. Hubo un tiempo en que creí que mi vida era perfecta, que tenía un futuro lleno de amor y felicidad junto a mi esposo, David. Quiero compartir mi historia, no porque sea fácil de contar, sino porque espero que inspire a otros a hacer lo que yo tuve que hacer, sobrevivir, proteger lo que importa y reconstruir mi vida. David y yo nos conocimos de una manera que parecía mágica. Él era encantador, considerado y tan lleno de vida. Trabajaba como contratista, y su ética de trabajo era algo que admiraba profundamente. Salimos durante aproximadamente un año, y no me llevó mucho tiempo enamorarme de él. Me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Nos casamos poco después y pronto le dimos la bienvenida a nuestro hermoso hijo, Ethan. La vida parecía perfecta. Teníamos una hermosa casa y creía que estábamos construyendo algo maravilloso juntos. Pensé que éramos una familia sólida, basada en el amor y la estabilidad. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. David ya no era el mismo hombre con el que me casé. Al principio no lo noté, pero comenzaron a aparecer pequeñas señales que traté de ignorar. Se volvió más controlador, despectivo con mis sentimientos. Llegaba a casa del trabajo y hacía comentarios que me hacían sentir pequeña. ¿Por qué no está limpia la casa? ¿Qué haces todo el día? Su tono era cortante, y por más que intentaba mantener todo en orden, nunca era suficiente para él. Traté de hablar con él sobre cómo sus palabras me lastimaban, pero cada vez que lo hacía, me respondía que estaba siendo demasiado sensible o que no entendía la presión bajo la que él vivía. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez solo estaba estresado por el trabajo, pero cada día me sentía más pequeña y menos importante. Ya no me sentía como una pareja igualitaria en nuestro matrimonio. Me sentía atrapada en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando el hermano menor de David, Eric, comenzó a venir más seguido. Eric, de 24 años, aún no tenía un trabajo estable y dependía de David para todo. Trataba nuestra casa como su lugar de reunión personal. Llegaba sin avisar, se quedaba durante horas, a veces incluso días, trayendo sus problemas consigo. David siempre lo defendía y, cuando intentaba hablar con él sobre cómo la presencia de Eric me hacía sentir abrumada y descuidada, me cerraba el paso, diciendo que debíamos ayudarlo. Empecé a sentir que mis necesidades ya no importaban. Vivía en una casa donde los demás siempre recibían mi atención, pero nadie cuidaba de mí. Ya no me sentía como la esposa de David, me sentía como una sirvienta en mi propio hogar. El amor que creía que teníamos estaba desvaneciéndose. Finalmente, todo cambió cuando descubrí que David había desarrollado una adicción al juego, especialmente a los juegos de póker clandestinos. Al principio no supe la magnitud de su problema. Mencionaba casualmente que jugaba al póker con amigos, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, un día, al revisar un extracto bancario, descubrí la terrible verdad. El extracto bancario reveló un retiro enorme de 1,400 pesos. Todo el dinero, ese que había ahorrado para el futuro de Ethan, para su educación, para nuestra seguridad, se había ido. No podía creerlo. Un nudo se me formó en el estómago. ¿Cómo pudo David hacerme esto? Cuando lo confronté, su reacción fue fría e indiferente, como esperaba. No se disculpó, ni mostró arrepentimiento. En lugar de eso, me exigió más dinero, como si fuera una petición razonable. Lo necesito para pagarles a los chicos a los que les debo, dijo, pero sabía que no podía darle más. No podía permitir que nos hundiera aún más. Al negarme, la furia de David explotó de una manera que nunca había visto antes. Esa noche, se descontroló por completo. Me ató a una silla con una cuerda, y sus ojos desorbitados reflejaban una rabia que jamás olvidaré. Me miraba como si fuera su enemigo. Agarró un balde con agua salada y me lo arrojó. El ardor de la sal en mi piel no se comparaba con el miedo que se apoderó de mi corazón. «Dame el dinero, Isabella», gritaba una y otra vez, pero no podía, no lo haría. Estaba aterrada, no solo por mí, sino por Ethan. ¿Qué tipo de vida era esta para él? ¿Qué clase de padre se estaba convirtiendo David? En ese momento, supe que debía encontrar una salida. Tenía que proteger a mi hijo y a mí misma.
pero estaba atada a una silla, empapada e impotente. David pensó que el miedo dentro de mí era lo más fuerte, pero mi determinación era aún mayor. Me retorcí y tiré de las cuerdas, ignorando el dolor, sabiendo que tenía que liberarme, necesitaba escapar. Fue entonces cuando el nudo se aflojó. Con esfuerzo, logré deslizar mi mano libre, pero eso era solo el principio. Mi corazón latía acelerado. Sabía que David podía regresar en cualquier momento, y si me veía intentando escapar, no tenía idea de lo que haría, pero no podía dejar que el miedo me controlara. Tenía que seguir adelante. Con la mano libre, aflojé el otro nudo alrededor de mi muñeca y, finalmente, me liberé de la silla. Me levanté, las piernas temblando, pero no había tiempo para pensar en el dolor o el miedo. Mi mente solo tenía un objetivo: conseguir a Isen y salir de allí. Corrí hacia la habitación de Isen. Cuando abrí la puerta de la habitación, encontré a mi pequeño Isen escondido, asustado y confundido. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, me miraron con preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?», susurró con su vocecita temblorosa. Apenas podía mantener la compostura, pero sabía que debía ser fuerte por él. «Nos vamos, cariño», le dije, mientras lo tomaba en mis brazos y le aseguraba que estaríamos a salvo. Todo lo que sucedió después fue un borrón. Tomé una pequeña bolsa y metí algo de ropa para los dos, junto con el juguete favorito de Isen, un osito de peluche. Mis manos temblaban, y cada ruido me hacía pensar que David irrumpiría por la puerta en cualquier momento. Podía escucharlo en la otra habitación, todavía furioso, gritándose a sí mismo, pero sabía que tenía una oportunidad para escapar antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Con Isen en mis brazos y la pequeña bolsa con nuestras pertenencias, salí sigilosamente por la puerta trasera. El aire frío de la noche nos golpeó, pero no podía detenerme. Tenía que llegar al auto y salir de allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras buscaba torpemente las llaves. Mis manos temblaban, entre el miedo y la adrenalina, pero finalmente logré abrir la puerta. Isen se acomodó en su asiento, sujetando su osito con fuerza mientras me alejaba de la casa. El silencio llenó el coche, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Era un torbellino de miedo, ira y la amarga comprensión de que no podía dar marcha atrás. Sabía que tenía que dejar a David para siempre. Si no lo hacía, algo mucho peor podría suceder la próxima vez. Isen merecía algo mejor, y yo también. Conduje hasta la casa de mis padres, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Esos 30 minutos se sintieron interminables. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, temerosa de que David viniera tras nosotros, pero al final lo logramos. Cuando finalmente llegamos, la vista de la casa familiar me dio una pequeña sensación de alivio. Mi madre abrió la puerta, y al vernos, su rostro se llenó de preocupación. «Isabella, ¿qué pasó?», preguntó, atrayéndome hacia ella con un abrazo fuerte. La calidez de sus brazos me hizo desmoronarme, y finalmente no pude contener las lágrimas. Le conté todo: las apuestas de David, el dinero que había perdido, y cómo, al final, me había atado y me arrojó agua mientras me exigía más dinero. Mi padre, que había estado caminando de un lado a otro en la sala, se detuvo en seco al escuchar esa última parte. Pude ver la ira en sus ojos, pero se mantuvo calmado y se acercó a Isen y a mí. «Te quedarás aquí», dijo mi padre con firmeza. Su voz no dejaba lugar a discusión. «David no se acercará a ti otra vez». Aunque sabía que estaba a salvo con mis padres, también entendía que eso no era suficiente. No podía simplemente esconderme de David. Necesitaba tomar medidas para protegerme a mí misma y a Isen de manera permanente. Al día siguiente, después de una noche de sueño inquieto, me desperté con un sentido de claridad. Sabía que tenía que conseguir un abogado y asegurarme de que David nunca tuviera la oportunidad de hacernos daño otra vez. Llamé a Julie Morgan, una abogada especializada en derecho de familia, y concerté una cita. Julie fue amable, pero directa y sin rodeos. Cuando le conté lo que había sucedido, no dudó ni un segundo. Me ayudó a iniciar el proceso de divorcio y a solicitar la custodia total de Isen, pero también sabía que eso no sería suficiente. La adicción al juego de David nos había puesto en peligro, y necesitaba pruebas para demostrarlo. Fue entonces cuando tomé la decisión de contratar a un investigador privado. El trabajo del investigador era sencillo: averiguar qué tan involucrado estaba David en el mundo ilegal del póker. Necesitaba pruebas, y las necesitaba rápido. Durante los días siguientes, el investigador se encargó de rastrear las actividades de David. Intenté mantener la calma, pero cada hora que pasaba sentía como si fuera un año. Me preguntaba qué pasaría si David descubría que estaba construyendo un caso en su contra. Pero pronto, el investigador regresó. El investigador había logrado lo que tanto necesitaba:
grabó a David haciendo trampa en uno de sus juegos de póker clandestinos. Esa grabación no solo probaba que estaba involucrado en apuestas ilegales, sino que también mostraba el tipo de persona imprudente y deshonesta en la que se había convertido. Esta evidencia era exactamente lo que necesitaba para finalmente tomar el control. Sentí una mezcla extraña de miedo y alivio. La parte más difícil aún estaba por venir, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía recuperar mi vida. Ahora que tenía la evidencia en mis manos, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que David enfrentara las consecuencias de sus acciones. A pesar de esa pequeña chispa de esperanza, también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mi abogada, Julie Morgan, no perdió tiempo en construir el caso contra David. Fue meticulosa, astuta y sabía exactamente cómo navegar por el sistema para proteger a Eisen y a mí. Iniciamos el proceso de divorcio y la solicitud de custodia total de Eisen. Y lo más importante, comenzamos a preparar las acciones legales para los cargos criminales que David pronto enfrentaría. La evidencia era sólida. No solo había perdido 40,000 pesos destinados al futuro de Eisen, sino que también había estado haciendo trampa en sus juegos de póker ilegales. Julie me aseguró que esto, junto con la documentación del abuso que había sufrido, constituiría un caso robusto. Pero a pesar de todo esto, el miedo seguía ahí. Enfrentar a David en la corte era algo que me aterraba. Aún podía recordar esa noche, la cuerda, el agua salada, el miedo en los ojos de Eisen. La idea de volver a ver la cara de David me revolvía el estómago. Mientras tanto, la policía ya estaba involucrada con las grabaciones proporcionadas por el investigador. Tenían todo lo necesario para acusar a David de fraude, apuestas ilegales y abuso doméstico. Actuaron con rapidez, y en pocos días, arrestaron a David. Nunca olvidaré el momento en que recibí la noticia. Estaba sentada junto a mi madre cuando la llamada llegó. Al escuchar las palabras, David ha sido detenido. Una oleada de emociones me invadió, alivio, miedo y enojo todo al mismo tiempo. Sabía que era un paso hacia la seguridad, pero el camino aún no había terminado. La fecha del juicio se acercaba, y me preparaba emocionalmente, recordándome constantemente que esto era por Eisen, para protegerlo. Mis padres estuvieron a mi lado en cada paso, y Julie me aseguraba que teníamos un caso sólido, pero eso no apagaba el miedo. La noche anterior al juicio, apenas pude dormir. Mi mente seguía repasando todo lo que había sucedido, los buenos momentos con David, cuando las cosas parecían perfectas, y el lento y doloroso declive de nuestra vida juntos. El día del juicio, mi corazón latía con fuerza. Al entrar en la sala del tribunal, contuve la respiración al ver a David por primera vez desde la noche en que escapé. Se veía diferente, más desaliñado, pero sus ojos aún reflejaban la misma ira fría. Se sentó con su abogado, y aunque quise mirarlo, no me atreví. Me concentré en Julie y en lo que debía hacer. Julie presentó nuestro caso con precisión. Empezó detallando la adicción al juego de David, el dinero que había perdido y las deudas que había acumulado. Luego, presentó las grabaciones como evidencia de su trampa en los juegos de póker. El jurado prestó atención mientras los detalles de sus actividades ilegales eran expuestos. Pero eso no era todo. Julie aseguró que el tribunal supiera del abuso, mostrando fotos de mis moretones, los informes que había presentado ante la policía y el relato de aquella noche cuando David me ató a una silla y me arrojó agua salada. Escuchar todo eso nuevamente en un entorno público fue difícil. Sentía las miradas de todos sobre mí, pero no vacilé. Sabía que esta era mi oportunidad de defenderme y proteger a Eisen. El abogado de David intentó minimizar todo lo que se dijo, describiendo la adicción al juego de David como una fase, y alegando que nunca tuvo la intención de hacerme daño, incluso asegurando que estaba exagerando el abuso. Pero la evidencia era tan abrumadora que no podía ser ignorada. Cada vez que su abogado hablaba, parecía que intentaban aferrarse a algo, tratando de echar la culpa a cualquier otro factor, pero no había forma de escapar de la verdad. Finalmente, fue mi turno de testificar. Mis manos temblaban al tomar la palabra, pero sabía que tenía que ser fuerte. Hablé de cómo David había cambiado, volviéndose más controlador y despectivo con mis sentimientos. Describí el miedo que sentí aquella noche, cómo me ató a la silla y me arrojó agua salada exigiendo dinero que no podía darle. Conté al tribunal cómo tuve que luchar para proteger a Eisen y a mí misma, y cómo, finalmente, no tuve más remedio que huir. Cuando terminé, la sala del tribunal quedó en silencio. No me atreví a mirar a David, pero sentí la tensión en el aire. El juez permaneció en silencio por un momento. Antes de despedirme, mientras regresaba a mi asiento, sentí una sensación de liberación. Lo había logrado. Había contado mi historia y ahora todo lo que podía hacer era esperar el veredicto. La espera fue la parte más difícil. Sentada en la sala del tribunal, mi mente no dejaba de correr.
Repetía cada palabra que había dicho, preguntándome si había sido suficiente. Había expuesto las partes más oscuras de mi vida frente a extraños, pero era necesario. Tenía que proteger a Isen y asegurarme de que David enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el jurado regresó. Mi corazón latía con fuerza mientras el juez leía el veredicto. La sala estaba tan silenciosa que podría oírse caer un alfiler. David estaba al otro lado de la habitación, inmóvil, pero podía ver la ira hirviendo bajo la superficie. Siempre había sido bueno ocultando sus emociones en público, pero yo sabía la verdad. La voz del juez rompió mis pensamientos. Culpable. David fue declarado culpable de fraude de juego ilegal y abuso doméstico. Una ola de alivio me invadió, pero también sentí un peso en el pecho. El juez continuó, sentenció a David a 8 años de prisión. 8 años. No era toda una vida, pero era suficiente para que Isen y yo comenzáramos de nuevo. Suficiente tiempo para sanar. David no tendría contacto con Isen durante su encarcelamiento y a mí se me concedió la custodia total. Mi corazón se llenó de una mezcla de emoción y tristeza. Tristeza por lo que habíamos perdido, pero alivio por nuestra libertad. David no reaccionó. Se quedó allí, mirando al frente mientras la realidad de su situación se hundía, pero yo no me concentré en él. Ahora tenía mi propio futuro en el que pensar, mi propia vida que reconstruir. Mientras los procedimientos judiciales finalizaban, mis padres me esperaban afuera. Mi madre me abrazó fuerte y mi padre, que había permanecido firme durante todo esto, tenía lágrimas en los ojos. Se acabó, susurré, mi voz temblando de emoción. Lo hiciste, Isabella, dijo mi madre, sosteniéndome la mano, luchaste por ti y por Isen. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a tomar una nueva forma. Seguí adelante con el divorcio, y aunque el proceso legal aún estaba en marcha, supe que estaba haciendo lo correcto. Isen y yo nos quedamos con mis padres mientras buscaba un nuevo lugar para nosotros. Quería un nuevo comienzo, en un lugar que no llevara los recuerdos de lo que había sucedido. Finalmente encontré un apartamento pequeño pero acogedor, no muy lejos de la casa de mis padres. No era mucho, pero era nuestro, un lugar donde Isen y yo podíamos sentirnos seguros. Mudarnos a ese apartamento fue como comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Las paredes estaban vacías y las habitaciones se sentían frías al principio, pero a medida que comenzamos a desempacar, el lugar empezó a sentirse como un hogar. Decoré la habitación de Isen con sus colores favoritos, colgamos cuadros y llenamos los estantes con sus juguetes y libros. Su risa llenó el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no había conocido en años. Isen también estaba bien, sin la tensión ni el miedo que nos habían dominado durante tanto tiempo. Comenzó a florecer, sonreía más, jugaba más y hasta hizo nuevos amigos en su escuela. Verlo prosperar hizo que todo lo que había pasado valiera la pena. También encontré apoyo en un grupo para sobrevivientes de abuso doméstico. Sentarme en una habitación con mujeres que habían pasado por experiencias similares me ayudó de formas que no había experimentado antes. Compartir nuestras historias, nuestro dolor y nuestra esperanza me recordó que no estaba sola, que había otras que entendían la lucha por reconstruirse después de tanta oscuridad. A través de esas conexiones, gané fuerza. Con el tiempo, encontré una nueva rutina. Volví a trabajar como maestra. Un trabajo que amaba y que me dio la estabilidad que necesitaba para apoyar a Isen. Mis padres permanecieron cerca, siempre dispuestos a ayudar cuando los necesitaba. Sabía que no habría podido superar esto sin ellos. Un día, recibí una carta de la oficina del fiscal del distrito. David había intentado apelar su sentencia, pero la apelación fue denegada. El sistema de justicia había confirmado el veredicto original. David cumpliría su sentencia completa. Me quedé mirando la carta, sintiendo una sensación de cierre invadirme. El capítulo con David finalmente había terminado, pero lo más importante es que había encontrado la paz. Ya no me despertaba con miedo de lo que el día pudiera traer. Ya no me preocupaba por lo que David pudiera hacer. Lo siguiente que importaba era que Isen y yo estábamos a salvo, y eso era todo lo que realmente importaba. Cuando miré hacia atrás y vi todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. El dolor, el miedo, la lucha, todo eso era parte de nuestra historia, pero ya no nos define. He avanzado, he recuperado mi vida y, lo más importante, he creado un futuro en el que Isen y yo podemos prosperar. El viaje no fue fácil, pero valió la pena. Ya no soy solo una víctima, soy una sobreviviente, y eso es algo que nadie jamás podrá quitarme.